Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. El Puente de la Mujer es un verdadero emblema de Puerto Madero, por lo tanto de la ciudad de Buenos Aires. Unen la parte nueva con la parte vieja. Una obra magnífica en la que combinan de manera excelente la arquitectura, la ingeniería y el arte. Vamos a conocerla. Jimena, ¿en qué año empieza el proyecto de Puerto Madero? Puerto Madero, como lo conocemos ahora, empieza a fines de los años 80, cuando se proponen recuperar una parte de la ciudad, un puerto que no había funcionado porque después se construyó el puerto nuevo, que había quedado abandonada. Y para recuperar ese patrimonio portuario se juntan el Estado con una empresa privada y deciden recuperar esta zona como lo que ahora conocemos como Puerto Madero. Ahí hay una persona que es importante, que es Alberto González. Exacto. Alberto González fue el que donó este puente, el Puente de la Mujer, que está hecho por Santiago Calatrava, que es un arquitecto importantísimo a nivel internacional. ¿Qué otras obras de Calatrava hay en Latinoamérica? Ninguna. Esta. O sea, que nosotros tenemos esta obra increíble. Es un lujazo tenerlo. O sea, está en las grandes capitales europeas, en Bilbao, en Barcelona, en todas las grandes capitales europeas hay obra de él, y acá hay un puente que también es muy característico que sea un puente, ¿no? Es un tipo de obra muy particular. Dos mujeres, dos naciones jóvenes besándose y un Cupido observando esa acción. Componen el monumento que Suiza le regaló a la Argentina por el centenario en la Revolución de Mayo. Una obra hermosa, con una historia llena de mitos. Juan, ¿cómo llega este monumento de Suiza-Argentina? Bueno, este es uno de los regalos que para el centenario de la independencia, no, un poquito antes de... Algunos llegaron para la independencia, pero otros llegaron, la mayoría, pensando en la Revolución de Mayo en 1910. O sea, el centenario ese fue como un gran momento de la ciudad y la Argentina, y muchas de los países, pero sobre todo las colectividades que ya estaban acá, pensemos que es un momento en el cual 50% de la gente que estaba en Buenos Aires era de otros países, sobre todo de Europa, mandan sus regalos a la Argentina en su centenario. Este es el que manda la colectividad suiza, y si bien se hace en el momento o sea, la donación es en 1910, recién se termina de construir en los años 40. En el 42 tarda bastante, se encomienda para esos años, pero bueno, llega un poco más tarde. Y llega ya a este lugar, que es un lugar de parques, de espacio público, con mucho espacio alrededor. ¿Se lo elige por eso? Se lo elige un poco por eso, porque era un lugar más en relación al paisajismo, y era esta gran columna de granito y bronce en el medio del verde, ¿no? ¿Por qué se llama el Puente de la Mujer? Porque está inscripto en un barrio donde todas las calles son nombres de mujeres que fueron muy importantes para la historia argentina, y justamente es una forma de poner en valor a esas mujeres.
¿Esa fue una decisión también del dueño del barrio, de González, o fue una mirada de la ciudad? Esa fue una decisión adrede, sí, de las personas que tomaron las decisiones con respecto al barrio. Interesante. Como para ponderar a la mujer, porque si nos fijamos no hay muchas calles con nombres de mujeres. Esta obra fue una donación de González a la ciudad. Una donación que costó en ese momento $6 millones. En Bilbao se pensó para unir la ciudad nueva con la ciudad vieja. Acá toma el lugar de ícono que necesitaba este barrio para convertir a la ciudad en una ciudad posmoderna. Esta característica que se mueva fue pensada, o sea, desde el punto de partida del artista, o... Una característica de Calatrava, algo que está buenísimo en él, es que hace una síntesis entre varias disciplinas. Él estudió desde muy chico Bellas Artes, pintura y dibujo. Después estudió arquitectura y después estudió ingeniería. También la característica del uso del color. Así siempre usa colores blancos y sobre todo que podemos ver cierto movimiento en su obra. Si bien son obras monstruosas y gigantes, tienen un montón de movimiento. Eso es increíble. En este caso es un monumento de granito y bronce con piezas bastante grandes para hacer fundición de bronce. Tenemos a la República Argentina y a Suiza, que son dos mujeres jóvenes, y arriba hay un cupido, arriba de un caballo, que si bien a veces se piensa que representa el amor, también lo que representa es la caza, que la caza es algo muy de Suiza, o sea, es como el deporte nacional de Suiza. Entonces acá tenemos las dos repúblicas, porque bueno, Suiza también tiene un sistema medio de federación, y algo muy típico de Suiza, que como es la caza. Decir que Santiago Calatrava es un arquitecto high-tech. Se podría decir, se puede inscribir en ese movimiento, que es un movimiento que surge a partir de los años 60, 70, como la arquitectura de alta tecnología, que involucra cierta sofisticación para llevarse a cabo, pero también Calatrava trae algunas herencias, ¿no? Y lo podemos ver sobre todo en las características de su obra. Acá en el puente hay cosas que son increíbles, como los pilares cónicos, sí. También, por ejemplo, la característica del uso del color, casi siempre usa colores blancos, tienen un montón de movimiento. Este puente tiene una historia. Claro, acá se decía que la hija de Rosas navegaba en un bote con sus amigas o amigos, y también había un árbol, que es el Aromo del Perdón, donde la gente que tenía miedo de la justicia tan taxativa de Rosas le pedía clemencia a su hija. Increíble. Claro, increíble. Nos estamos acercando a la escultura del esclavo. Claro, es la primera escultura que hizo un argentino. Si bien se hizo en Italia, se considera que Francisco Cafferata fue el primer escultor argentino. ¿Cómo fue recibida la...? Bueno, hay un mito respecto de esto, porque ustedes saben que este monumento en realidad es el regalo, pero se llama Argentina y Suiza unidas sobre el mundo, ¿no? Entonces hay un mito que habla del beso de las dos mujeres y lo que simboliza eso, y de que por ahí lo hubieran mandado a otro lado, como es la historia que hay respecto de las Nereidas o de alguna otra
desnudo femenino que hay en la ciudad. Este caso no es así, pero sí está ese mito, quizá por lo alejado del centro, y además cuando uno analiza dónde han sido puestos los distintos regalos que nos mandaron los distintos países, por ahí está fuera un poco de ese circuito, un circuito que empezaba originalmente con el monumento a Colón atrás de la Plaza de Mayo, que era el monumento que la colectividad italiana manda para el centenario, se inaugura un poco después, en el 21, ahora justo está cumpliendo 100 años el monumento. Al lado está un monumento más chico que era los sirios a la Argentina, era el monumento que Siria mandó, el monumento de los franceses en Plaza Francia, la fuente de los alemanes en Plaza Alemania, y quizá el más conocido de todos, que es el monumento de los españoles, que en realidad se llama Monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones argentinas, que también es un monumento cuya construcción empieza en el centenario, pero tarda muchísimos años en construirse. Pensemos que son monumentos que se encargan, se producen en otro país, o sea, sí son todos trasladados a la Argentina, en este caso de un escultor suizo, pero eran monumentos que se producían, tardaban su tiempo en hacerse, había correcciones, muchas veces como estaban asociados a fechas patrias, había correcciones históricas, porque por ahí, no sé, si había una batalla, se mandaba a alguien que mirara que la batalla estaba bien reproducida. Y todo, y después se desarmaban, o sea, se desarmaban, se embalaban y se mandaban a Argentina. Rara vez los autores han venido a la Argentina. La mayor parte, casi te diría la totalidad de ellos, los autores han quedado en sus países y se mandaban, obviamente, y todo se ensamblaba acá por alguna empresa constructora y con algún artista que terminaba de unificar y hacer pequeñas correcciones. Jimena, ¿se podría decir que el Puente de la Mujer se alinea con Avenida de Mayo? Sí, se podría decir eso. ¿Por qué? Y porque a fines de 1880, cuando la ciudad de Buenos Aires empezó a convertir, empezamos a mirar a Europa, a París precisamente, con el objetivo de querer imponerse como una gran metrópoli, pasar de la aldea a la gran metrópoli. Se empiezan a trazar diagonales o calles o bulevares, y una de ellas es Avenida de Mayo. Avenida de Mayo justamente conecta la Casa Rosada con el Congreso, dos poderes importantísimos en la Argentina. ¿Y si hacemos Y si seguimos, si trazáramos una línea, llegaríamos al puente. Es sí, increíble. Exacto. Es sí, increíble. Está buenísimo. Buenos Aires tiene como muchos mitos dentro de su patrimonio que está en la ciudad. ¿Podemos hablar un poco de eso? Bueno, este es ejemplo de eso, ¿no? Porque está el mito de que fue puesta acá lejos de la gente que circulaba, etc. En realidad no es así, pero un poco se van mezclando, digo. La discusión que hubo respecto real, por ejemplo, que hubo respecto de las Nereidas y fue alejada, o sea, primero no fue puesta en la Plaza de Mayo y después fue puesta más lejos. La fuente de los catalanes en Parque Rivadavia, que pidieron sacarla, después se movió, volvió a ir, digo, eso va generando. Hay mitos que tienen que ver a veces con que los monumentos estaban mal puestos y que los tenía que girar y que alguien no supo que en realidad tenía que estar mirando para un lado, y en realidad son como la historia que va cambiando, ¿no? Quizá el monumento a San Martín, por ejemplo, que fue girado, pero también fue girado por cuestiones de perspectiva muchas veces, no solo de rigor histórico, sino de perspectiva. El monumento a Mazzini, que está en Plaza Roma, también tiene eso. Después, en función de si los autores han sido polémicos o no. Gente, qué sé yo, Irurtia, que ha sido uno de los grandes escultores y de escultura pública de Buenos Aires, también ha tenido sus bemoles y hay mitos respecto de algunas de sus obras. Estas obras que hablábamos respecto de las colectividades a veces traen mitos que están asociados
a los propios países, si en realidad fue un regalo que no querían en otro lado. Muchas veces se dice eso, que en realidad tal monumento iba a otro lugar y después terminó acá. Esas son, normalmente, digo, son las cosas que después cuando vas a la documentación no es tan divertida, pero que hace a la historia. Bueno, en Buenos Aires está lleno de eso, no solo de su patrimonio artístico, su patrimonio arquitectónico, el mito de que el Cabanag está tapándole la vista del Santísimo Sacramento a la familia Anchorena. En realidad, Mercedes Castellano de Anchorena había muerto 15 años antes de la construcción del Cabanag. Pero son esas cosas que también hacen. Lo que tienen bueno los mitos a veces es que son entradas por donde la gente entra a una historia, ¿no? Y por ahí, si el mito sirve para ver que esto tiene un valor artístico y que es parte de todo el patrimonio de nosotros como porteños o de nosotros como argentinos, es una entrada válida al fin. Después cada uno hará su investigación un poco más rigurosa o no y se quedará con el mito o con los datos más aburridos de la historia del arte, ¿no? Desnudo y sentado sobre sus caderas, con las piernas reclinadas y apoyado sobre su mano derecha, El esclavo es la obra más antigua hecha por un artista argentino, fundida en bronce. Las cadenas rotas cuentan que ya ha sido liberado, pero su pose y su gestualidad nos revela que seguirá anclado a su condición. Maravillosa. ¿Cómo es la historia de la escultura del esclavo? Bueno, el esclavo se considera la primera escultura que hizo un argentino, si bien Francisco Cafferata la hizo en Florencia, es la primera obra hecha por un argentino, porque nosotros teníamos obras hechas por europeos aquí en Buenos Aires. Y la historia es que es un tema romántico y una estética romántica, pero con un tema nuestro, que es la esclavitud. Y no es casual que se haya hecho en Florencia, porque vos ves el estudio de la anatomía, te recuerda mucho al Renacimiento fiorentino. Pensá en el David de Donatello, en el David de Verrocchio, que son jóvenes también, que están con el cuerpo expuesto y con un estudio anatómico muy naturalista, muy al natural. Entonces, eso es la herencia que trajo Cafferata de haber estado becado en Florencia. Muy interesante en ese sentido, porque otra colega de Cafferata, que fue Lola Mora, fue a Roma, pero en Roma la impronta es más del barroco, entonces por eso la Fuente de las Nereidas la podés contraponer con el esclavo, porque acá hay una estética del Renacimiento, en cambio la Fuente de las Nereidas es del barroco romano. Un detalle interesante es la expresión del rostro del esclavo, ¿no? Que es de raza negra. Nosotros acá hubo un tráfico de esclavo intenso en un momento. Pero yo supongo que es el esclavo que fue liberado. Ahora, me libero, ¿y qué hago después? Acostumbrado a la esclavitud, ¿qué hago cuando tengo las cadenas rotas? Eso es lo interesante de esta figura. Entonces, esa mirada de desconcierto, ¿no? A una persona que está acostumbrada a la esclavitud, podemos hacer paradojas incluso contemporáneas. ¿Qué pasa si nos liberan? ¿No? ¿A dónde vamos? Esa es la mirada nostálgica del personaje. ¿Y esa obra? Y esa obra justamente es de una artista feminista que se llama Bárbara Kruger, que es una artista importantísima en lo que es las filas del feminismo, y está sobre lo que son unos antiguos silos, que eso nos remite al origen de este barrio, y se dispuso para una edición de Art Basel que hubo en la ciudad. Y ella la hizo específicamente en apoyo al movimiento feminista en Argentina. Hace un buen contraste con el puente. Sí, queda buenísimo. Buenísimo. Y de hecho, detrás está la Plaza Mujeres. Claro. Así que... Estamos alineados. Estamos bien, sí, estamos en el lugar correcto. Con la llegada al centenario hubo un cambio grande también en el patrimonio de Buenos Aires. Sí, porque el centenario también lo que incorporó fue como todo este patrimonio o estas obras de distintos lugares. Creo que
una de las cosas más interesantes que tiene Buenos Aires, que tiene la Argentina, pero Buenos Aires en particular, es como todas estas distintas líneas de artistas, ¿no? Porque uno encuentra en Buenos Aires, no sé, la escuela más realista de Italia, ¿no? Y entonces ahí tenés Socchi del Colón, la tenés a Lola Mora, que había estudiado con Monteverdi también, tenés el Giuseppe Mazzini de Plaza Roma, tipo, esa es como una entrada de la escuela italiana. La escuela francesa, que es importantísimo en Buenos Aires, una ciudad que tiene Carré Vélez en Plaza de Mayo o en la Catedral, que tiene Rodin en el Sarmiento o en El Pensador. Tipo, pensemos que El Pensador es una de las 6 copias originales firmadas por Rodin en vida, o sea, tipo, es como encomendada, se la va y se la compra. Y Burdel, que tiene grandes obras, no solo en el Museo Nacional de Bellas Artes, sino que en el espacio público. Tenemos el Heracles Arquero, tenemos el Centauro Herido y tenemos quizá la mejor obra de Burdel, que cualquiera que visite el museo en París sabe, que es el Alvear. El Alvear es la gran obra de Burdel. Entonces, uno en Buenos Aires va encontrando esas distintas líneas con perlas, como tener estatuaria suiza, estatuaria alemana, son como, y que además muchos de estas artistas dejaron de alguna manera una escuela, porque Bigatti, la escuela francesa, Irurtia, los italianos, van de alguna manera van permeando en las distintas escuelas, sobre todo escultóricas, ¿no? Más allá de que después esto también estaba en la pintura o en otras artes, pero en la escultura son líneas que por ahí es más difícil encontrar en Francia, escuela alemana. O en Alemania encontrar escuela francesa, más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Rara vez vayas a encontrar algo inglés en París, pero esa mezcla que de alguna manera va dando no solo nuestro patrimonio, sino la formación de nuestros artistas, ¿no? Es como todo eso se va dando y uno lo puede ver en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ese es lo fuerte del patrimonio y que tenemos que proteger. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona en este lugar? Acá funciona el área que se encarga del cuidado de las esculturas de la ciudad. Tenemos un patrimonio de más de 2.200 obras y lo que nosotros hacemos acá es todo lo que es la conservación y restauración de las piezas, tanto in situ, como las que están acá en el taller, como en vía pública cuando salimos con todo el staff. Hacemos desde limpiezas, reposición de faltantes, hasta una intervención integral en donde fijamos piezas, tomamos juntas, hidrolavamos, hacemos todo, atacamos durante más o menos 6 meses una obra. ¿Tanto tiempo de restauración? Y sí, es un trabajo bastante minucioso, artesanal, minucioso, lleva mucho tiempo y hay que hacerlo con ciertos criterios. Nosotros, por ejemplo, para intervenir a ese cenin decapado estamos para hacer 20 centímetros por 5 toda una mañana. Y para hacer una restauración, un faltante, un modelado, entre 4 y 6 meses de trabajo en plastilina. De lejos la obra se comprende entera, pero de cerca uno note la diferencia. Por lo general se hacía en cemento blanco con marmolina, pero estamos probando una resina. Es gracioso porque se le dieron mucha importancia a la cara. A la cara, y es una cara que para que uno la vea se tiene que agachar. Sí. Entonces estamos viendo y cuando la repongamos, poner un pedestal para que un poco el trabajo también se luzca, sí, y evitar ese contacto tan directo. Ese contacto, ese vandalismo entre comillas, sí, que puede perjudicar la obra.
Soy Milo Lockett, el caminante.